Bien, buenos días muchachos. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de la filosofía moderna. Bien, nuestro tema sería el empirismo. Ya saben que es esa corriente filosófica que se opone al racionalismo. Recordemos que empirismo y racionalismo son esas dos corrientes filosóficas que van a surgir como resultado a la gran pregunta, esa pregunta fundamental que he mencionado muchas veces, la cual es que el hombre, el filósofo, el pensador de esta época, se va a preguntar sobre cuál es el origen del conocimiento humano. Bien, esa es la gran pregunta, ¿cuál es el origen del conocimiento humano? Por lo tanto, si la pregunta es ¿cuál es el origen del conocimiento humano? Entonces el racionalismo y el empirismo deben ser respuestas que tengan que darse de acuerdo a esa gran pregunta. Es decir, lo que yo voy a responder al inicio, cuando me pregunten qué es el racionalismo o qué es el empirismo, yo debo responder al inicio, es una corriente filosófica que afirma que el origen del conocimiento se encuentra en, ¿no? Por ejemplo, de esa manera, ¿no? Tanto para el racionalismo como para el empirismo. Esa sería una respuesta básica, general. O también pueden decirlo de otra manera, no sé, a ver, imaginemos cuál es el origen del conocimiento. Entonces racionalismo y empirismo dirán que el origen del conocimiento está en la experiencia, por ejemplo, ¿no? Por parte del empirismo, o sino que el origen del conocimiento está en la razón por parte del racionalismo. Y si yo les pregunto, pues, ¿qué es el racionalismo o qué es el empirismo? Cualquiera de estas dos, lo primero que deben responder sería que es una postura o es una corriente o es una teoría filosófica que considera que el origen del conocimiento está en, por ejemplo, ¿no? O si quieren verlo de otra manera, es una corriente filosófica que afirma que el conocimiento se fundamenta en, o es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento se origina en, ¿mejor entender ahí? A ver, les doy algunas respuestas que comúnmente, casi siempre, hacen y que no están muy bien respondidas, ¿ya? Digámoslo así. Y siempre tomo el caso del empirismo, ¿no? Porque se presenta más en este caso, con esta palabrita. Si pregunto, pues, ¿qué es el empirismo? No me van a responder a eso, es el conocimiento que se origina en la experiencia. Eso no está bien para empezar. El empirismo no es el conocimiento, no es ese conocimiento, ¿ya? Recordemos que el empirismo es una corriente filosófica, igual el racionalismo, ¿eh? El empirismo es una postura filosófica o es una teoría filosófica, en todo caso, ¿ya? Y no me vayan a poner ideología. En algunos casos, en algunos exámenes que hemos dado, algunos responden que es una ideología. Una ideología es algo distinto, ¿ya? Y tendríamos que averiguar, a ver, diferencia entre ideología, teoría, corriente filosófica, postura filosófica, ¿ya? Pero al menos sepamos esto en este momento, que no son ideologías, ¿okay? No, hay teorías acá, hay principios, hay leyes, hay argumentos filosóficos, racionales que defienden, ¿no? Cada posición acá, cada teoría filosófica, cada corriente filosófica, ¿ok? Tampoco me van a responder a la pregunta ¿qué es el empirismo? No me van a responder, pues, es la experiencia, ¿no? Por ejemplo, y que eso es un poco más grave todavía, no decir que es experiencia. Recuerden que la palabra experiencia, claro que sí, es un elemento importantísimo en esta postura filosófica, ¿no? En la respuesta a esa pregunta sobre qué es el empirismo. Pero el hecho de que esa palabra experiencia sea fundamental, importante en la respuesta, no significa pues que yo voy a poner solamente esa palabra como respuesta, o unas 2 o 3 palabras. Es cierto que hay que ser breves, concisos, ¿no? Precisos, claros y precisos en nuestras definiciones, respuestas, pero tampoco van a pues, responder por ese motivo, van a responder 2 o 3 palabras, ¿no? Ya lo digo porque frecuentemente, siempre, cada año, los chicos, por diferentes razones en realidad, ¿no? Pero los chicos, los adolescentes, suelen responder de formas semejantes, ¿ya? La mayoría, no todos, claro, ¿no? Ya hemos dicho eso en clase, pero la mayoría sí, y por lo tanto hay que corregir y hay que hacerles ver que está mal y que está bien, ¿no? Decirles, miren, esta respuesta, así como se dice, está mal, y esta otra está bien. Y al menos así hay que empezar, muchachos, ¿sí? Hay que empezar dándonos cuenta que está bien y que está mal en este caso, y aprendernos de memoria todo esto. Hay que aprenderlo de memoria, a pesar de que muchas veces nos digan, no, pero la memoria, no un conocimiento memorístico, y se lo tilde de que fuera algo malo, ¿sí? No. Recordemos pues que
Los grandes sabios desde la antigüedad han memorizado pues textos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Homero, no sé, en todos esos tiempos han salido grandes sabios, grandes intelectuales, filósofos, y en base a una educación de esa manera, semejante, ¿no? Primero memorizar, no podemos responder, no podemos opinar bien, correctamente, escribir correctamente, etcétera, ¿okay?, sobre algún asunto, si es que antes pues no tenemos ciertas ideas ya memorizadas, ya que están ahí en nuestra cabeza y no se van a mover. No podemos estar opinando sobre cualquier cosa sin saber nada, solamente porque lo que yo siento, lo que yo creo más o menos, sino que hay que tener cierta seguridad, y esa seguridad se obtiene pues memorizando, teniéndolo ahí en la mente, no solamente un papelito y lo leo y lo sé cuando leo el papelito, sino que debemos tenerlo en la mente, ¿ya? Y eso obviamente requiere tiempo. Nosotros no nos memorizamos todo en una sola vez, en una sola vida, ¿cierto? Requiere tiempo. Y tal vez ese es el problema, que la gente pues quiere todo inmediatamente, rápidamente, pues, ¿no? No quiere esforzarse, no se quiere hacer responsable de todo esto, ¿no? Buscar, leer cada momento, todos los días. La gente no quiere hacer eso. La gente quiere que todo suceda de forma inmediata, ¿no? En el mismo momento, en el presente. Que todo sea actual, ¿no? Y no requiere un proceso. Ese es el gran problema, uno de los grandes problemas, bueno, de esta forma de responder, ¿no? De argumentar, entre comillas, argumentar respuestas. ¿Ya? Le estoy repitiendo entonces esto. La forma correcta, estándar, general, en la cual deberíamos responder a la pregunta ¿qué es el empirismo? Sería, es una postura o es una corriente filosófica que considera que la experiencia es el origen del conocimiento. Es una corriente filosófica que afirma que el origen del conocimiento está en la experiencia, ¿no? O es una corriente filosófica que afirma que nuestro conocimiento proviene, se origina de la experiencia, ¿ya? En el racionalismo puedes pasar algo semejante, ¿no? Creo que es más fácil ahí. El racionalismo es una corriente filosófica que afirma que la razón es el origen del conocimiento. Es una corriente filosófica que afirma que el conocimiento se origina en la razón. Ya pueden decirlo de muchas maneras, pero que no cambie ese sentido, que no cambie la idea. ¿Ya? Por favor, ¿sí? Bien, cuando vimos en la clase de filosofía pasada el tema del racionalismo, también de manera indirecta vimos un poco sobre el empirismo. Acá tenemos a John Locke, ¿ya? Filósofo inglés, fundador del empirismo. Ya sabemos que el empirismo también es una, como ya dijimos, teoría filosófica, postura filosófica, que nace en Inglaterra, ¿ya? En el Reino Británico, ahí nace. Así que los británicos, por lo general, casi todos, por decirlo así, suelen inclinarse hacia esta postura, ¿no? Que es el empirismo, hacia la idea de que ellos creen de que el conocimiento se origina siempre en la experiencia, ¿no? Y antes de la experiencia no hay nada. De ahí proviene esa idea del empirismo, ¿ya? Con esa idea, pues ellos, los empiristas, están negando el innatismo del racionalismo, ¿no? En este caso de René Descartes. El innatismo, recuerden que el innatismo nos dice que el hombre nace con ideas innatas. A ver, otra vez, ¿qué significa eso, no? Significa pues que nacemos ya con ideas que no dependen de la experiencia. Nacemos con ideas que no requieren de la experiencia, que no necesitan de la experiencia, que son independientes a la experiencia. ¿Está claro eso? A eso se refiere el innatismo, ¿ya? Ya se nacen con ideas que no provienen, no se han originado de la experiencia, sino que ya están ahí, en la razón. El empirismo niega, ¿ya?, ese innatismo. ¿Por qué lo niega? Porque ellos no consideran que el hombre nazca con ideas independientes de la experiencia, sino que ellos afirman que el hombre nace con la mente vacía. Afirman que el hombre nace con la mente como si fuera una tabula rasa, ¿no? Como lo dice John Locke. Es decir, como una mente en blanco, sin nada, sin ningún conocimiento, sin ninguna impresión que forme, ¿no?, el conocimiento humano. Nacemos en cero, por llamarlo así, nacemos sin ningún tipo de conocimiento, y todo conocimiento que comienza a aparecer en nuestra mente va a provenir de la experiencia. La experiencia es la que va a imprimir conocimiento en nuestra mente, que es como una hoja en blanco, ¿no? O como en latín lo dijo acá, es como una tabula rasa, una tabla sin ningún nivel, ¿no? Una tabla en cero, sin ningún contenido. A eso se refiere con tabula rasa. Otro filósofo que también es empirista sería Berkeley, ¿no? Esse est percipi, ¿se acuerdan que hablamos de eso un poco? Esse est percipi, que significa ser percibido. ¿Qué significa eso también? Que las cosas que existen porque las percibimos. Si nosotros no percibimos algo, pues ese algo no existe para nosotros.
Las cosas existen porque las notamos, las vemos, las percibimos. Ahora, relacionen esto, chicos. Eso es importante para todo, no solamente para dar un par de respuestas en un examen, ¿ya? Sino que estas cosas que estamos aprendiendo sirve para nosotros mismos. No se queda solamente en una hoja, ¿no? Como respuestas de clave, no. Sirve para uno mismo también, para poder profundizar en la realidad, en nosotros mismos. Así como hoy en día se mantiene esta idea moderna también, el hecho de que la gente cree que algo existe porque lo está percibiendo. Entonces, la gente, si es que no lo ve, no lo percibe, sería como si no existiera. Y eso es lo que hace hoy en día la gente, por lo general. ¿No es así? Por lo general, hoy en día la gente prefiere distraerse, no mirar, no percibir eso que les agrada, y así creen pues que no existe. Pasa en todo, no ver la realidad que me está rodeando, no ver la pobreza de repente, no ver la corrupción que está ahí, pues, o no ver nuestros propios defectos, no ver que somos de repente vulgares o superficiales o personas frívolas, pues, ¿no? Indiferentes con la realidad. El no ver eso, el no percibir ese mundo o el mundo en el cual yo estoy viviendo, no percibir cómo soy yo, también, o sea, me refiero a todo, el darse cuenta de todo, eso, y voltear a otro lado, distraerme, ¿no? Concentrarme, atender a otras cosas que no tienen que ver con esto que acabo de nombrar, pues hace que yo crea que no hay nada malo, pues, ¿no? Cuando estás viendo tu combate, cuando estás viendo tu novelita, pues, ¿no? O cuando estás distraído con tu PlayStation, jugando Free Fire, creo que se llama así el juego, ¿no? Pues en ese momento no percibes, no notas, no percibes el mundo, la pobreza, la corrupción, tus propios defectos, tu vulgaridad, tu frialdad, tu forma superficial de vivir, pues no, de tus intereses muy frívolos que puedas tener. No percibes nada de eso. Y como no lo percibes en esos momentos que estás distraído, pues es como si no existiera. Por eso a la gente le encanta pues distraerse de esa manera. Por eso a la gente le encanta estar en esos juegos en línea, bueno, todo el día, faltar a clases, no hacer tareas de repente por esos motivos, o estar viendo la novela, porque no, uno se mete en la novela y se olvida pues del mundo real en el cual está, o ver su combate, su guerra, ¿no? Y en ese momento pues divertirse, reír y creer que la vida es pura diversión y risa, pues, ¿no? El problema es ese, creer que solamente es eso y olvidarse de toda la parte triste, porque la parte triste nos pone tristes, nos hace sentir mal. Y la gente hoy en día no se quiere sentir mal, ¿no? La gente hoy en día quiere estar alegre, ¿no? Independientemente si el mundo no es para estar alegre, pero quieren estar alegres. Como que el mundo no importa mucho acá, ¿no? Por ahí va el sentido de esta frasecita, si que se dan cuenta, ¿no? Y esta frase después parte del siglo XVII, imagínense, hasta hoy en día tiene una gran vigencia. De hecho, que la gente quiera solamente percibir aquello que quiere que exista, ¿no? Y como yo no quiero que exista esas cosas feas que noto, pues entonces no lo percibo. Así sencillo. Si no lo percibo, no existe. David Hume, esta desde David, ya, bueno, David, ¿no? David Hume, filósofo escocés, él también es un empirista y también es un escéptico. Ya, él es un escéptico. ¿Qué significa escéptico? Que él duda del conocimiento, duda que existe un conocimiento verdadero, ¿no? Él cree que todo conocimiento es cambiante, depende de la experiencia, ¿no? Obviamente por eso es empirista, depende de la experiencia, y por eso no hay ningún conocimiento que sea seguro, absoluto, ninguno. Él va a criticar bastante el principio de la causalidad, ya que es el principio de las ciencias naturales, ¿no? El principio de la causalidad, causa-efecto. Sucede esto, entonces sucederá esto otro también, ¿no? Los hechos están conectados. Eso considera el principio de causalidad, que un hecho está conectado con otro hecho. El principio de causalidad, repito, se suele aplicar más que nada a las ciencias naturales, ¿no? A los hechos, los acontecimientos, eventos que podemos experimentar. Bueno, Hume dice que no pasa eso, ¿no? Esto no es un principio realmente. Ese famoso principio de la causalidad, de que cuando pasa el hecho A tiene que pasar el hecho B, como si estuvieran conectados de manera lógica, que no es así. David Hume considera pues que no es más que el hábito, no es más que la conexión imaginaria pues que el hombre hace en su pequeña cabeza, ¿no? Al creer que cuando pasa el hecho A y luego pasa el hecho B, creer que esos dos hechos están conectados, ¿no? Que siempre que pase el hecho A tiene que pasar el hecho B, ¿no? Como si fuera 1 más 1 tiene que ser 2, ¿no? En este caso 1 más 1 tiene que ser 2, eso es así, siempre va a ser así, ¿no? Ahí sí es imposible que suceda lo contrario. Pero cuando pasa el hecho A y el científico dice tiene que pasar ahora el hecho B, ahí sí no. Hume diría no debe ser de esa manera, no tiene que ser de esa manera, ¿no? Los hechos naturales, los hechos que yo veo en la experiencia, en la realidad, no están conectados de manera lógica. Así como cuando digo, repito, 1 más 1 igual a 2, ¿no? O sea, 1 más 1 tiene que ser 2. En ese caso sí, es algo lógico.
¿ya? Pero si yo digo, yo veo el hecho A, no voy a decir pues que necesariamente tiene que pasar el hecho B, no, sino que el científico ha visto que cuando sucede el hecho A, luego pasa el hecho B. Cuando ha visto el hecho A, luego pasa el hecho B. Y así lo ha visto unas 100 o 1000 veces. Por lo tanto, el científico, ¿qué dice? Bueno, lo más probable, y ese probable se convierte pues en siempre, ¿no? Lo más probable es que después que pase el hecho A, va a tener que pasar el hecho B. Ya, pero eso no es necesario. O sea, no hay una obligación lógica, pues, ¿no? Que diga que tiene que pasar siempre de esa manera. ¿Mm? El problema es que nuestra mente, nuestra cabecita, chicos, suele funcionar así. Nuestra mente suele aplicar este principio de causalidad a todo. No solo en matemática y lógica, sino que también lo suele aplicar a los mismos hechos que están frente a nosotros, ¿no? Estamos experimentando. ¿Mm? Cuando yo veo, pues, de repente que suelto un celular de mi mano, ¿no? Suelto un celular a una altura de 2 metros, lo suelto, y he visto que el celular llega al suelo y pum, se rompe, pues, ¿no? Y lo he visto unas 10, 20 veces, ¿ok? La siguiente vez que yo vea a una persona que alza su mano agarrando el celular y lo suelta, pues yo automáticamente ya estoy pensando que el celular se ha roto, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Es más, si fuera tu celular, ¿ya? Agarran tu celular, lo elevan y a 2 metros de altura lo sueltan. El hecho de soltar el celular a 2 metros, tu celular a 2 metros, ese sería el hecho A. Ahora, el problema es que todavía no sucede el hecho B, que va a suceder en unos segundos, seguramente no. Todavía no sucede el hecho B, pero tú ya estás en tu mente seguro o segura de que el celular ha llegado al suelo y ya se rompió. Apenas la persona soltó el celular de su mano a 2 metros de distancia del suelo, tú ya estás gritando, llorando, algo parecido, ¿no? Porque crees que ya se rompió, cuando todavía no has visto que se rompió el celular. O sea, no es necesario. No es necesario, una obligación necesaria, lógica, que el que haya soltado el celular a 2 metros tenga que pasar luego el hecho de que el celular se reviente, rompa, pues, ¿no? Pero así nuestra mente lo conecta, por hábitos, por costumbres, porque estamos acostumbrados a ver que cuando pasa el hecho A, luego pasará el hecho B. Estamos acostumbrados a ver que siempre pasa eso. Y por eso creemos que siempre va a seguir pasando así. Cuando yo suelto el celular a 2 metros, cuando yo suelto tu celular a 2 metros, puede ser que en el transcurso de esos segundos, pues alguien venga corriendo y agarre el celular, pues, ¿no? O puede ser que, no sé, el celular tiene un mecanismo de última tecnología y yo lo solté y el celular se le comenzó a flotar, no sé, ¿ya? O puede ser que la tierra se abra, pues, ¿no? Y el celular traspase toda la tierra sin tocar nada y nunca caiga al suelo y nunca se rompa. ¿Me dejo entender? No es imposible, no es imposible, a eso voy. Y como no es imposible, pues, significa pues que puede pasar cualquier otra cosa, ¿no? No tiene que pasar ese hecho B que estoy pensando yo. Solo que estoy acostumbrado a que suela pasar eso, ¿ya? Bueno, David Hume critica el principio de causalidad y considera que no es una ley universal, sino que es un famoso principio, entre comillas, pero que tiene como base, como fundamento, el hábito. No es algo universal, sino que estamos acostumbrados a ver que siempre pasa así. Y creemos que está escondido ahí un principio universal, como el de la causalidad. Causa-efecto, ¿cierto? Bueno, espero que se haya entendido también esa última parte, ¿no? Pero al menos debemos tener en claro de qué estamos hablando cuando hablamos del empirismo, ¿no? Lo empírico, algo que esté basado en la experiencia, pruebas empíricas, pruebas que se puedan demostrar en la experiencia, que yo pueda experimentar, que yo pueda ver, observar. Lo contrario al racionalismo, ¿no? Racionalismo, ideas innata, nacemos con ideas, ideas innata como son recogitas, pensamiento, raza infinita, Dios, raza extensa, la cosa con extensión, material, ¿ya? Y en cambio el empirismo que considera que nacemos con la mente en blanco. En ese sentido todos somos iguales, porque nacemos con la mente en blanco, en cero. Pero luego la experiencia ya va dando contenido a nuestro conocimiento, ¿no? Solamente mediante la experiencia, dicen ellos, ¿no? Bien, esa sería la clase de hoy, muchachos. Espero que hayan hecho una buena comparación. Ya luego hablaremos sobre Kant también, ¿sí? En la siguiente clase. Bien, chicos, hasta luego. Cuídense mucho.